el 6 de agosto de 1942, luego de traer una trayectoria de partidos ganados. El último partido que se jugaría contra el equipo de Alemania, el equipo conformado por los prisioneros de guerra derrotaría a Alemania en un 5-1, en un juego el cual ellos tenían muy claro que el ganarlo les traería la muerte. Sin embargo, prefirieron jugar y ganar, ya que su honor fue más grande que su miedo. Y así empieza la historia del partido de la muerte. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y lo estén pasando de maravilla. Yo soy Pulguita Pérez, esto es un nuevo video. Ok gente, estamos acá. En esta ocasión gente les quiero relatar la historia de el partido de la muerte. Un partido de fútbol que ocurrió el 6 de agosto como principal fecha. Sin embargo, el 9 de agosto sería la revancha. Esto ocurrió en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos equipos que combatieron fueron el equipo de los prisioneros de guerra ucranianos, llamado el FC Star, contra el equipo de soldados alemanes, llamado Wehrmacht. Me disculpo si no se lee así. En este partido, ya les contaré un poco más la historia para que se entienda cómo fue que ocurrió todo esto y cómo llegaron hasta este punto. Sin embargo, así como lo que se podría decir es que se conformó un equipo de fútbol con estos soldados, con estos prisioneros de guerra, los cuales participaron en varios torneos, en varios partidos, los cuales tenían una gran racha de venir ganando, y el último sería contra Alemania, el cual los habría amenazado de que o debían dejarse ganar o si ellos ganaban, eso les provocaría la muerte. Sin embargo, y como dice la historia, su honor fue mayor que su miedo, y dieron todo y les ganaron a Alemania, marcándoles un 5-1. Así que sin más que decir gente, denle like para saber que les gusta este tipo de videos, suscríbanse a mi canal para que me apoyen, y vamos con la historia del partido de la muerte. Pues primero que todo dar como un contexto diciendo que en la Unión Soviética el fútbol se volvió muy popular, especialmente en Ucrania en la década de 1930. El mejor equipo en esa época fue el Dinamo de Kiev, que formaba parte de la Sociedad Deportiva Dinamo, la cual había sido fundada como resultado de la unión entre la policía y el Ejército Rojo. En 1938, el Dinamo de Kiev logró el cuarto lugar en la Liga Nacional, anotando 76 goles. Pero luego el equipo fue perdiendo al obtener pésimos resultados entre 1939 y 1940. Para 1941, la temporada nunca se jugó, ya que Alemania habría invadido a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, siendo así que varios jugadores del Dinamo de Kiev fueron reclutados y partieron al frente. Sin embargo, cuando los soldados alemanes se acercaron a Kiev, los jugadores que se quedaron en la ciudad fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad. El éxito inicial de Wehrmacht permitió la caída de Kiev, estos son los soldados alemanes, y provocando así que al caer el Kiev, que era una de las ciudades más grandes de la Unión Soviética, muchos de los jugadores del Dinamo de Kiev que sobrevivieron a este ataque se convirtieron en prisioneros de guerra en los campos de concentración de los soldados alemanes. Ya contando un poco sobre la historia de cómo se jugó, cómo fue que pasó todo este torneo, por decir así, que dio como resultado el marcador final, fue que en la
panadería estatal número 3, según lo que investigué, que fue donde se reunieron los jugadores que buscaban trabajo en una Kiev ocupada. Nikola Trusevich, quien era el portero del Dinamo de Kiev, volvió a la ciudad y Losif Kordiv, un fanático del Dinamo, le dio trabajo como barrendero en su panadería. Kordiv se había mantenido como administrador de la panadería porque tenía un origen alemán, y a Kordiv le entusiasmaban los deportes, especialmente el fútbol, y se le ocurrió la idea de formar un equipo de fútbol que sería el equipo de fútbol de la panadería. Y fue así que en la primavera de 1942 Trusevich empezó a buscar en Kiev a sus antiguos compañeros de equipo para formar así el equipo de fútbol, siendo que el primero que encontró fue a Makar Goncharenko, uno de los antiguos miembros del equipo de fútbol. Pasando las semanas se formó el FC Star, que era el Fútbol Club Star, integrado por 8 jugadores del Dinamo de Kiev, quienes eran Nikola Trusevich, Mikhail Sviridovsky, Nikolai Korotik, Oleksiy Klimenko, Fedir Tuechev, Mikhail Putistin, Iván Kuzmenko y Makar Goncharenko. Me disculpo si los nombres no los dije bien, ¿ok? Traté de decirlo lo mejor que pude. Y aparte de estos 8 jugadores, habían otros 3 del Lokomotiv Kiev, otro equipo de fútbol, en los cuales estaba Vladimir Balakin, Vasil Sutkarev y Mikhail Mielnitsov, los cuales conformarían el equipo del FC Star. Para el 7 de julio de 1942, el FC Star jugó su primer partido en la liga local. El primer oponente fue el RUK, el equipo favorito de Stektsov. En este partido el FC ganó por 7-2, a pesar de estar mal alimentados y mal equipados. Así empezó la historia del FC Star, el cual jugaría 7 partidos más antes del partido final, el partido decisivo. En estos 7 juegos que hicieron antes fueron contra otros oponentes que fueron la guarnición húngara, la guarnición rumana, el equipo de trabajadores del ferrocarril militar, el PGS de Alemania, el MSG Wald de Hungría, otro contra el MSG Wald de Hungría y contra el Flakelf de Alemania. Todos estos saliendo victoriosos, ganando los partidos. Esto provocó que la administración alemana tomara conciencia o pensara que las victorias del FC Star le podrían dar inspiración a los ucranianos y esto disminuiría la moral de las tropas del eje, lo cual pues no lo podían permitir, claro está, ¿no? Por el ámbito de guerra que se encontraban. Ya hablando sobre el partido de la muerte o el partido decisivo, este fue contra el equipo de Flakelf de la Luftwaffe o Luftwaffe, no sé cómo se lee realmente, quien era la fuerza aérea integrante de la Wehrmacht de Alemania en la época nazi. Este equipo habría pedido la revancha por la pérdida que había ocurrido el 6 de agosto, en la cual este equipo perdió 5-1 contra el FC Star. La fecha de este juego fue fijada para el 9 de agosto del mismo año de 1942 en el estado Zenit, donde un oficial de las Waffen-SS fue nombrado como árbitro. Y pues en este partido el FC Star era consciente o sabían que el arbitraje estaba parcializado en contra de ellos. Sin embargo, esto no los detuvo de jugar con todo el honor que tenían. Según lo que conseguí, se dice que hubieron muchas personas o muchas fuentes que trataron de avisaron mejor dicho, al FC Star de un posible castigo
de parte de los soldados alemanes si estos no perdían, o sea, si no se dejaban ganar por el equipo de Alemania. Sin embargo, y a pesar de esto, el equipo del FC Star, o sea, de los prisioneros de guerra, decidió jugar como siempre, con todo su honor y sin tener el temor de este castigo que tendrían. Y también pues se negaron a dar el saludo nazi a sus contrincantes antes de iniciar el partido, lo cual pues le provocaría a los jugadores alemanes como un sentimiento de enojo hacia este equipo, por decirlo así. Ya durante el partido, y pues como se tenía previsto, como lo habían prevenido los jugadores del FC, el árbitro pues en muchas ocasiones hizo caso omiso a las faltas del equipo de Flakelf contra ellos. Sin embargo, el partido continuaba. En un momento el equipo alemán avanzó rápidamente hacia la portería del FC gracias a una campaña sostenida de ejercicios físicos, algo que pues para los jugadores del FC su condición no era la mejor debido a que pues eran prisioneros de guerra. Se dice que Trusevich, quien es el portero, recibió una patada en la cabeza por parte del delantero del Flakelf, dejándolo como perdido, ¿sí? Y esto pues hizo que pues mientras él se recuperara de este golpe, el equipo alemán, el equipo oponente, anotara un gol. Con todo esto, el árbitro igualmente siguió ignorando las reclamaciones del FC, sí, claramente. Pues ellos se quejaban por las violencias que estaban recibiendo por parte del equipo oponente. Sin embargo, el árbitro no hacía nada. El equipo de Flakelf pues usó todas las tácticas y técnicas de un equipo sucio, ¿sí? Dirigiéndose cuerpo a cuerpo en vez de ir hacia la pelota, golpeando a los oponentes, tirando de las camisetas de los otros jugadores, lo cual en el fútbol está prohibido, haciéndoles zancadillas, entre otras muchas cosas, ¿sí? Que pues en la normativa del fútbol lo que tengo entendido es que están completamente prohibidas todo este tipo de acciones, ¿sí? Sin embargo, pues al árbitro esto no le importaba. Y pues a pesar de todo esto, como del maltrato que están recibiendo por parte del otro equipo, el hecho de que lo estuviera ignorando el árbitro, eso no fue algo que detuviera al equipo para anotar un primer gol, siendo un tiro libre por parte de Kuzmenko, uno de los jugadores. Luego, en el transcurso del juego, del primer tiempo, Goncharenko anotaría otro gol luego de haber esquivado a los jugadores del Flakel. Y también hubo otro gol por parte del equipo del FC Star. Siendo así que acabado el primer tiempo, el equipo del FC Star iría ganando 3-1. Esto, como se podrán imaginar, pues en el equipo alemán pues no fue nada agradable, nada bueno, sí, claramente. Y pues algo que como que provocó, detonó todo lo que ocurriría, es que en la segunda mitad, o sea en el segundo tiempo, ambos equipos marcarían 2 goles a favor. O sea, el equipo del Flakel marcaría 2 goles y el equipo del FC Star marcaría otros 2 goles. Esto para que al final del partido hubiera un resultado de 5-3 a favor del FC Star, es decir, el FC Star habría ganado este otro partido. Y ya al final, o sea, para acabar el partido, y pues creo que para provocar un poco más de enojo al equipo contrario, se dice que Klimenko, un defensor del FC, habría tomado la pelota y se dirigió hacia la defensa del equipo alemán. Logró esquivarlos y también al portero. Sin embargo, no lanzó la pelota hacia la portería, sino que se dio la vuelta y la lanzó al público, siendo así que con este tiro que hizo Klimenko, el árbitro sonaría el silbato para decir que el partido habría acabado. Y esto pues con relación a lo que tiene que ver con
la historia del partido y cómo ocurrió todo esto, ¿sí? Y pues como se los habían dicho, como les habían avisado, hubieron consecuencias, claro está, ¿no? Las consecuencias de haberle ganado a Alemania este partido fue que una semana después, más específicamente el 16 de agosto del mismo año, el FC Star venció nuevamente a el RUK, esta vez en un 8-0. Esto, y pues el hecho de que hubieran ganado al equipo alemán, fue un detonante para que luego de este partido, gran parte de los jugadores del FC fueron arrestados y torturados por la Gestapo, que es la policía secreta oficial de la Alemania nazi, supuestamente por ser miembros de la NKVD o el Comisionario del Pueblo para Asuntos Internos. Esto con la excusa de que el Dinamo como club había sido financiado por la policía. Se dice que uno de los jugadores arrestados, quien era Nikolai Korotik, murió bajo la tortura provocada por los enemigos. El resto que sobrevivieron fueron enviados a campos de concentración de Sirets, donde Iván Kuzmenko, Oleksiy Klimenko, Mikhail Kelf y el portero Nikola Trusevich fueron después asesinados en febrero de 1943. Y entre los que sobrevivieron a estas torturas y fueron quienes lograron contar esta historia y popularizarla, se hablan de Fedir Tyutchev, Mikhail Sviridovsky y Makar Koncharenko. Y pues, ¿cómo se popularizó esta historia? Pues bueno, por parte de pues estos jugadores que fueron quienes contaron la historia, se dice que el 16 de noviembre de 1943, Izvestia fue el primer periódico en reportar la ejecución de los deportistas ucranianos por parte de los alemanes, aunque el partido en sí no fue mencionado, ¿sí? Solamente se habló de como este asesinato que hubo de los jugadores. En otro periódico, y en 1958 para ser exactos, una portada de periódico llamó la atención, refiriéndose como el partido de la muerte. Esta noticia salió después de que Petro Severov publicó su artículo El último duelo en el periódico Evening Kiev, en el cual narraba y contaba la historia de esos jugadores y por todo lo que tuvieron que pasar. Y ya tiempo después, específicamente un año después, o sea en 1959, se dice que Severov junto con Naum Kalensky publicaron un libro con el mismo nombre, El Partido de la Muerte, donde narran toda la historia del FC Star en la lucha contra los ocupantes nazis y cómo jugaron el partido sin tenerle miedo a las consecuencias. Y según lo que encontré, también hay un monumento que fue erigido en el estado de Zenik de Kiev, que pasó a denominarse el Estadio Star en 1981. Y bueno gente, con esto terminamos el relato sobre el Partido de la Muerte, una historia de honor por parte de jugadores que por más de su situación, que estaban maltratados, torturados, que eran prisioneros, su honor fue mucho más grande que su miedo y jugaron un último partido ganándole a un equipo que los habría amenazado, demostrando así que el honor vale más que el miedo. Y sin más que decir gente, espero les haya gustado. Si fue así, denle like para saber que les gustó, suscríbanse a mi canal para que me apoyen y nos vemos en una próxima. Déjenme en los comentarios qué otras historias les gustaría que trajera al canal o qué otras historias les gustaría que contara, ¿ok? Sin más que decir, los quiero mucho, que pasen un feliz día, una gran semana y nos vemos en la próxima. Decir que esta historia deja mucho que pensar sobre hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por querer conseguir algo.